usted provocó 2 guerras civiles en 2 periódicos diferentes en El País y en El Mundo, porque se peleaban la gente que le tenía a usted como fuente con quienes tenían como fuente o bien al señor Martín Blas o bien al señor San Roldán. Entonces, empiezo por la que tiene que ver con el diario El Mundo. En El Mundo se ha publicado, y le leo lo que ha publicado el propio don David Jiménez en sus memorias. A mí me explican que 2 periodistas de la casa tienen fuentes de facciones de las cloacas diferentes y están enfrentados. Y de hecho, yo pregunto por qué no se hablan esos 2 periodistas entre ellos. Y es porque uno está siendo alimentado por Villarejo y otro por otra facción enfrentada, ¿no? Cuando escucho eso, lo que hago es cortar la relación de esa fuente que había sido durante 20 años una fuente fundamental. Muchas de las exclusivas que publicó El Mundo venían de ahí, algunas eran ciertas, es decir, El Mundo fue un periódico combativo que sacó los grandes escándalos de este país durante muchos años. Él dice que él cuando llega a la dirección del Mundo, que es en abril de 2015, él pone fin, dice, yo puse fin a la relación del Mundo con el señor Villarejo, dice que se reunieron, le dijo usted que para seguir dando la información tenía que ponerse a su servicio y que él no quiso, y leo literalmente, Villarejo había provocado un enfrentamiento, entiendo que se refiere entre Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro, Esteban Urreiztieta sería el periodista que estaba de su lado y Fernando Lázaro el que estaba del lado del señor Martín Blas, que tenían como fuentes a facciones enfrentadas de la policía. Cada facción exige a uno de ellos la publicación de informaciones perjudiciales para la otra como condición para seguir filtrando. Esto me dio la oportunidad de romper para siempre con la que había sido la mejor fuente y más importante de la historia, pero también la más tóxica, dice el señor David Jiménez. David es otro que miente, pero entiendo que el hombre tenga... Pero miren, le voy a contar, yo... acepto verme con David inmediatamente que le nombran, entre otras cosas porque David entra a trabajar por mi amigo Alfonso Rojo en El Mundo. Eso se le ha olvidado a David Jiménez. Y entonces, y cuando a él, que le llamábamos el chino, porque él había estado fuera y tal, cuando él viene aquí de director, lo primero que hace es intentar verme para comer conmigo. Y como yo estaba ya un poquito cansado, digamos, de los vaivenes, que precisamente el que en otro tiempo era mi amigo Fernando Lázaro, que él luego dijo que a él yo nunca le di nada y tal, eso no es cierto, que alguna vez cuando me preguntaba cosas yo se la ratificaba, ¿no? Pero volviendo a David Jiménez, ¿sabe por qué yo le acepto ver? Porque su hermano, que es abogado, yo trabajé con él cuando estaba excedente, haciendo cosas, digamos, bastante delicadas, ¿no? Y él fue el hermano el que me dijo, por favor, atienda a mi hermano, que lo van a nombrar director y tal, etcétera, etcétera. Y me mandaba habitualmente a quien ahora mismo es el actual director del Mundo. Por cierto, tipo agradable, ¿eh? Sí, efectivamente, señor Manso. Buen tipo, tal, hombre, quizás... le falta un poco el empuje que tenía un Pedro J o incluso un Casimiro. Y entonces el señor Jiménez rompió con usted y dijo, ya no queremos tener relación con usted. No, todo lo contrario. Fíjese, en algún momento era yo que cortaba, porque vuelvo a repetir, yo no ganaba nada cuando me reunía con los periodistas, aparte de confirmar o ratificar lo que las demás fuentes oficiales le negaban o le engañaban. Que me diga este joven David Jiménez, mi fuente tóxica, y qué información de las portadas que él dice en su libro que sacó El Mundo gracias a mí, ¿y qué le engañé alguna vez? O a él o a alguno de los anteriores. ¿Cuál? Entonces, está bien decir el Loba. ¿Por qué se acabó entonces la relación? Insisto, se acaba la relación porque en un momento determinado yo nunca acabé la relación con David Jiménez. O sea, fue hasta mi detención. Yo seguí manteniendo muy buenas relaciones con Esteban, con Eduardo Inda hasta que se marchó OK. Eso ocurre este mismo año. O sea, el mismo año que llega 2015 David Jiménez es cuando se funda OK Diario. Eduardo Inda, OK Diario, un nuevo medio de comunicación que ya estáis en marcha desde hace tan solo unas horas, ¿no, Eduardo? Desde hace 24 horas exactamente. Periodicidad todos los días, página web.
Es página web y todos los días, evidentemente, es un diario y se renueva pues cada hora o cada menos tiempo, ¿no? Es un diario que constantemente está actualizándose y que va a intentar dar las noticias que no dan los demás. Lo cual da pie al relato de, a lo mejor, como ya no podía contar con El Mundo, cofundó el señor Villarejo otro diario con Inda. Mire, hay por ahí, de todos los miles de audios que se han filtrado, algunos, casi todos editados, como usted muy bien dice, y que yo he intentado que me dieran una copia que nunca me han dado copia de los archivos que me incautaron, que son los que utilizan, digamos, para acusarme en la fiscalía, pero no lo tiene mi defensa, ¿no? Y, en fin, eso es un caso también único, que solamente será en el Código Penal de Villarejo, ¿no? Le diré que hasta septiembre-octubre del 2017 yo mantuve contactos con El Mundo, con Esteban, etc. Y es más, con Lázaro he hablado en una ocasión y lo que ocurre es que hay un informe que yo hago donde aviso de que parte del dinero de los fondos reservados para pagar secuestros se pierde, y ahí menciono a Lázaro. Entonces alguien, digamos, del CNI se lo dice y a partir de ahí le obligan a hacer un informe, una editorial que dice el comisario más oscuro. Lo tengo. En donde dice un comisario que no tiene comisaría, que no tal, claro, porque trabajaba como agente de inteligencia, que no tiene nada, que se dedica y tal y cual. Claro, vamos, yo puedo asegurar, yo fui hasta el hospital cuando este hombre con una moto que tenía de 3 ruedas, que es difícil que pegarse una torta con una moto de 3 ruedas, bueno, él se pegó una torta y yo le estuve visitando y me preocupé por él y le animé, o sea, teníamos una buena relación, pero, amigo mío, el CNI pesa mucho más que un pobre comisario. Y aún así, suficiente. Acuérdate la que me hizo a mí también públicamente cuando escribí aquel perfil sobre él. Bueno, pues el comisario más siniestro hizo una carta ahí diciendo que menos que me había matado a Manolete también. Digo, bueno, pues vale. Se ve una diferencia editorial incluso dentro del propio medio, porque en El Mundo aparece Fernando Lázaro defendiendo a Martín Blas y Esteban Urreiztieta en contra, y en El País José Antonio Hernández un artículo de Fernando Lázaro, que yo tuve una conversación muy dura con él y él me reconoció y dijo que se había equivocado, en el que habla de las cloacas periodísticas. ¿Sí? Un artículo hablando de las cloacas periodísticas sobre una persona que había sido compañera de él 11 años como yo, y sobre otros 2 periodistas que trabajaban con él en ese momento en El Mundo, que eran Inda y Urreiztieta, que eran los que habían publicado el archivo sonoro de una conversación de un agente del CNI con un chino para que declarara en contra de Villarejo en el caso Gaopín. Entonces, él habla en el periódico que ha sacado esas grabaciones, habla de lo que son las cloacas periodísticas. Algo fuertísimo. Comisario de Asuntos Internos, que le ponen el ojo y el punto de mira por esa actuación presuntamente irregular de este funcionario, y acaba se lo cargaron policialmente a ese comisario. El comisario que hace el reconocimiento fotográfico con Villarejo, con la doctora, es otro comisario que luego lo abren un expediente y le sancionan y tal. O sea, que aquel que ha intentado meter un bocado e investigarle internamente se lo han cepillado. A mí me llama la atención cuando sale este artículo del comisario más oscuro, del señor Fernando Lázaro, que aún es director, don Casimiro García Vadillo, cuando sale esta publicación, porque usted le mete una demanda tanto al señor Lázaro como al señor Jiménez de los Santos, según tengo entendido, por lo que están diciendo en Es Radio, que luego le preguntaré más por el tema de fondo y no por la parte periodística, pero lo que me da la atención es que dice el señor Jiménez de los Santos en antena: Casimiro, dile a tu amigo, el comisario Villarejo, que deje de llamarme, o de lo contrario tendré que llevarle a los tribunales y no quiero con alguien que tiene tanto que ver con las informaciones de este periódico. Villarejo vuelve a mandarme mensajes al teléfono móvil mío que tiene ilegalmente, como ilegalmente investigaba Ignacio González, como ilegalmente tiene esa grabación, que no sé si piensa que éticamente difunde Casimiro. Así que, Casimiro, hazme el favor, dile a Villarejo, yo pensé que era el ministro del Interior,
Pero bueno, si colabora con nuestro periódico, que deje de molestarme. Es que sería muy desagradable por alguien tan importante en las investigaciones del periódico tener que llevarlo a juicio. Gastar tiempo y dinero pues, con alguien que a lo mejor resulta que es un compañero de redacción. Este es el que ayuda a López Madrid a tapar las fechorías, los apuñalamientos del amigo del rey. Así que imagino que el mundo, espero que por lo menos tenga la exclusiva, ya que es tan importante en nuestras investigaciones, que tenga la exclusiva de todas las señoras de la alta sociedad, de alta cuna y de baja cama, que se cepillaba el López Madrid, que no apuñalaba. Con lo cual estaba dando a entender que poco menos que usted controlaba el diario El Mundo, o por lo menos la parte que tenía que ver con investigación. Sí, ya lo he dicho en más de una ocasión, que quienes me llaman rey de las cloacas y tal, en primer lugar, que las cloacas limpian la basura, no la generan, y en segundo lugar, que yo era un mero sherpa que ayudaba a que otros subieran, y llevaba yo la carga y a la primera de cambio me abandonaban. O sea que, pero bueno, yo creo que han exagerado demasiado, digamos, mis capacidades, que eran limitadas. Pero una pregunta, ¿tenía algo el señor Gemelo Santos contra usted? Porque él ha dicho, él ha presumido de que yo no me he unido con ese y lo ha intentado y yo no he querido. En absoluto. Y lo que ocurre es que todas las querellas que en su día puse las perdí, porque cuando me metieron en prisión me quitaron los fondos, me quitaron todo, los abogados desaparecieron y obviamente, aunque en primera instancia ganaba, en segunda instancia las perdía porque no me presentaba. Entonces, eso me pasó con el señor Los Santos, me pasó con el señor Lázaro, me pasaron con todo. Alfonso Rojo, según aparece también en la documentación que se investigó a la Audiencia Nacional, en el caso Villarejo, es un periodista a sueldo de esa camarilla policial. Ahora le voy a preguntar por ese tema, pero por terminar un poco el tema de las fuentes, el señor Alfonso Rojo, del que un audio suyo en el tema Pintor dice que usted salió su voz diciendo que le pagó el 10% del capital inicial de Periodista Digital. Y da igual, digo, y ahora, y la verdad que déjame en pelas para no sé qué. Yo le pagué el 10% de Periodista Digital cuando empezó, que todavía nunca me lo devolvió. Le pusimos cada uno 1 o 2 millones de pelas, pero era una falsa de la época. Conozco a Pepe Villarejo mejor que ningún otro periodista. Nunca puso dinero en Periodista Digital. Sí debo decir, y que quede claro, que Villarejo, el comisario Villarejo, el policía Villarejo, Pepe Villarejo, al que conozco mucho mejor que ningún otro periodista, nunca dejó ni 2 millones, ni 1 millón, ni nada de pesetas para Periodista Digital. Me encanta Alfonsito. No, Alfonsito, yo le tengo mucho cariño y lo único que puedo decir es que me decepcionó, que era un tipo tan valiente como corresponsal de guerra y debe ser que con la edad se acojonó y se asustó, ¿no? Pero claramente, ¿usted ha puesto capital en Periodista Digital o en el Confidencial? Que también se le dice? Por supuesto. Porque, bueno, estamos hablando de que él monta Periodista Digital con 10 millones de pesetas. Yo puse 1 millón. Ahora que tampoco era un tema para arruinarse. Y ahora ya, imagínate, son 6.000 euros, ¿no? Yo, ojalá y le vaya bien a Alfonso. Y no quiero hablar demasiado porque además he estado en su casa, he estado con sus padres, he estado allí en Ponferrada, en Molina Seca, he estado muy vinculado a la familia, le tengo mucho cariño. Es más, si puedo publicar mis segundas memorias, le voy a dedicar un capítulo a Ana Rosa y a él, para que vean que le tengo un especial cariño a él y entiendo que tiene sobre él la carga de mantener a toda la familia y tal, pero él sabe los grandes favores que le he hecho a sus hermanos, que dice tal, cuando el tema del libro de Ana Rosa, en fin, 1000 cosas. No voy a hablar más de Alfonso porque, insisto, le recuerdo desde los viejos tiempos que nos reíamos mucho de la vida y le tengo mucho cariño y lo único que me da pena que a la vejez se haya cochinado, ¿no? Allá él. Y que es un personaje que tiene una parte de verdad y otra parte de fantasía. Es decir, tú no puedes ser, digo yo, para los que piensan otra cosa, un contacto de grandes agencias de espionaje internacionales si no hablas ni inglés ni francés. Entonces, digo, por poner un ejemplo, yo no quiero entrar en ese tema porque bastante le va a caer al hombre.